Cuando digo, nos planteamos el otro día el programa este de Tenerife en Marcha, que supone una serie de actos del partido, pero supone algo más. Supone una comunicación con los ciudadanos para dos cosas. Una, para que nos escuchen lo que nosotros estamos diciendo y que solamente lo perciben a través de pequeños cortes en los informativos de la televisión, y para decirles lo que pretendemos y decirles que estamos preparados para gobernar España, que estamos realmente preparados, que estamos preparados para gobernar en Canarias, en Tenerife, y para decirles que estamos preparados también para gobernar aquí en Granadilla. Y también, como para gobernar hay que presentarse a unas elecciones, para nutrirnos de la información y de las opiniones que tengan todos ustedes, para decirles, miren, en esto pueden estar equivocados o van por el buen camino y lo que están planteando es lo que realmente necesita la sociedad. En esta, los responsables de la Comisión de Economía, lo que vamos a hacer, y voy a intentar ser muy breve, muy telegráfico, pero hay que hablar de muchos temas, es intentar explicarles a ustedes a qué se debe esta brutal crisis económica, por qué nos está pasando esto globalmente y también particularmente en España, la brutal crisis que vivimos. Hablar de un poco de sus orígenes, sus causas, de las medidas que se proponen por el Gobierno y por nosotros para superarla, y luego, si acaso, me detendré algunas de las preguntas que ha dejado muy sabiamente Esteban en el aire, aunque sin centrarme en muchos temas concretos, sectoriales, aunque sí, no me importa que luego hablemos de vivienda o de turismo o de lo que quieran inmediatamente. Mire, cuando llega la crisis ya habíamos notado a nivel nacional algunos déficits en la economía, y la crisis a nosotros nos cogió en España con el paso algo cambiado. Los problemas que existían no eran unos problemas gravísimos, pero ya existían problemas. El gobierno de Zapatero no había hecho ningún cambio desde el punto de vista económico, gobernaba con la inercia del Partido Popular y se seguía creando empleo y se seguía creciendo económicamente. Pero se notaban algunas cuestiones que desde el Partido Popular le hicimos notar en el Congreso de los Diputados y siempre negaba. Empezaba a haber un déficit exterior, es decir, lo que se exportaba empezaba a reducirse y se importaba cada vez más. Había una pérdida de competitividad de las empresas, pequeña pérdida de competitividad, y había algunos problemas de inflación y de subida de los tipos de interés, con referencia al Euribor, que estaban produciendo que las familias tuvieran menos capacidad para gastar, menos capacidad de consumir, y se empezaban a notar todas estas cuestiones. Y nosotros ya desde el 2007 le dijimos al Gobierno que tenía que tomar algunas medidas porque estábamos empezando a notar problemas en la economía, que no llevaba 4 años, o 2 años y medio o 3 años sin hacer absolutamente nada, y que había que hacerlo. Yo no sé si recuerdan una frase de Mariano Rajoy que le dijo a Zapatero en un pleno, que le dijo que la economía era como los relojes de cuerda antiguos, que funcionaban bien mientras tenían cuerda, pero que de vez en cuando había que darles cuerda. Es decir, de vez en cuando hay que establecer alguna medida correctora de lo que estaba pasando, actualizándolo a la realidad y tomar medidas. Eso el Partido Socialista nos dijo que ni de coña, que eso, que la economía estaba fantásticamente, y además que en España no teníamos relojes de cuerda, sino relojes digitales, y por lo tanto de pilas de mucho tiempo, y no había que hacer absolutamente nada. Y ahí nos coge la crisis. Y la crisis, cuando llega, no es una crisis de la economía en todos sus aspectos, es una crisis financiera. Nace en los Estados Unidos con unos productos hipotecarios, lo que ustedes habrán oído de las hipotecas subprime, de grandes bancos que esos productos que eran de alto riesgo se los vendían a otros bancos y eran productos nocivos, por lo tanto que no tenían realmente una capacidad de devolución, y empezaron a caer bancos. Cayó Lehman Brothers en Estados Unidos, cayó algún banco en Inglaterra, y entonces los bancos empezaron a desconfiar unos de otros y a no prestarse el dinero, porque los bancos, cuando prestan dinero a las personas o a las empresas, no lo tienen en sus cajas, sino se lo piden a otros bancos a un tipo de interés y lo colocan a los ciudadanos, a las familias. Entonces empezaron a dejar de prestar dinero los bancos, y por lo tanto no tenían dinero para prestarle absolutamente a nadie, ni a los ciudadanos ni a la familia. Y se cierra totalmente el crédito. Esto crea una crisis brutal en todos los aspectos. Los socialistas y hay muchos analistas han dicho la burbuja inmobiliaria.
No existía ese pinchazo de la burbuja inmobiliaria, porque si ustedes cogen los datos, entonces tenemos que estar, que cayó también la burbuja de la venta de coches, la burbuja de la producción industrial, la burbuja de las ventas en la ferretería, en las tiendas, junto con la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, no es así, sino simplemente se creó una crisis financiera, una crisis de liquidez, que había que adoptar medidas inmediatas. ¿Qué es lo que había que hacer cuando se produce una crisis financiera y de liquidez tan brutal como la que se padeció? Primero, diagnosticar la situación y decirle la verdad a los ciudadanos, a las empresas, decirle lo que estaba pasando. Segundo, un plan de austeridad serio, es decir, intentar gastar la administración lo menos posible para dejar libres recursos para hacer inversión productiva, que es la que crea o que puede mantener el empleo y crear riqueza. Segundo, apuntalar, por supuesto, al sistema financiero y dotarlo de liquidez para que ese crédito llegara a las familias y llegara a las empresas. Y luego, facilitar, si había problemas de consumo, facilitar que la gente consumiera, es decir, dejarle más dinero en los bolsillos de los ciudadanos y más dinero en la caja de las empresas para que unas pudieran invertir, las empresas, y los ciudadanos pudieran consumir. Y para eso lo que había que hacer era una rebaja de impuestos dirigidas a las familias con más dificultades y dirigidas a las empresas. Eso es lo que había que hacer a principios del 2008. ¿Qué es lo que hizo Zapatero y el gobierno socialista? Todo lo contrario a lo que se debe hacer en unos momentos de crisis brutal como lo que estamos viviendo. En primer lugar, negó la crisis, se acercaban unas elecciones, las elecciones del 2008, y prefirió engañar a los ciudadanos diciendo que no, que problemas económicos no había ninguna cosa, que eso eran cuestiones de Bush, Estados Unidos y de Aznar y de la burbuja inmobiliaria, que aquí estábamos en la Champions League de la economía y que por lo tanto no había absolutamente nada que preocuparse. Y hizo otra cosa, empezar a gastar como un loco. En vez de un plan de austeridad, se volvió loco y empezó a gastar, y empezó a dar cheques por todo. El cheque bebé de 2.500 euros, y esos 2.500 euros, el cheque bebé no es que se lo diera a las madres que tuvieran necesidades, sino se lo daba a todo el mundo, a todas las mujeres que dieran a luz. Es decir, la hija de un banquero, con ingresos de millones de euros al año, cobraba los 2.500 euros de Zapatero. Todo el mundo. Y eso es un gasto insoportable. Luego le dio, en vez de hacer una rebaja fiscal para las familias que tuvieran más dificultades, las familias hipotecadas que pudieran llegar mejor a final de mes y gastar y consumir, acuerda el cheque de los 400 euros a todo el mundo. Es decir, a todo el mundo que tuviera rentas del trabajo se le devolvía de las retenciones 400 euros. A todo el mundo. Y además, curiosamente, no a todo el mundo, a todos los que tuvieran contrato fijo y tuvieran retenciones. Es decir, a los pequeños empleados que no tuvieran suficiente capacidad económica o que los sueldos fueran tan mínimos que no pagaran nada a Hacienda, se quedaban sin los 400 euros. Y sin embargo, el hijo del banquero, que ganaba millones de pesetas o millones de euros, a eso se le daban 400 euros de devolución. Luego empezaron también a regalar hasta bombillas con el plan industrial. Y no se le ocurre otra cosa que hacer el plan E. El plan E le dijeron a todos los municipios, que claro, cogieron el dinero inmediatamente, porque todos los municipios están asfixiados, de decir, oye, presénteme unos proyectos antes de final de año y tienen aquí miles de millones de euros para gastarse. Y lo han gastado los municipios haciendo proyectos rápidos en levantar aceras, cambiarle las losetas y volverlas a cerrar. Y eso crea empleo en unos meses, pero no crea nada de empleo productivo. Y luego además incrementa el gasto de funcionamiento de la administración. Cada vez más ministerios, creó una vicepresidencia tercera de ordenación o de coordinación territorial, más asesores y más gastos de funcionamiento. Es decir, todo lo contrario que se tenía que hacer. eldigitalsur.com, la mejor opción en información.